Desarrollé un cáncer de colon cuando tenía 39 años. Desde hace algún tiempo experimento fatiga. También sentía muchas molestias intestinales y no tenía apetito para comer. Más tarde fui al hospital para hacerme pruebas. Cuando me descubrieron el cáncer de colon, ya había progresado a una fase más avanzada. Había que operar para extirpar el tumor y la parte afectada del colon. Esta operación suele denominarse colectomía, y es un tratamiento relativamente frecuente. Al enterarnos de la noticia, mi familia y yo nos sentimos muy asustados y disgustados. Siempre había pensado que aún era joven y que me quedaba mucho por hacer. Pero ahora estaba derrotada por una enfermedad. Tenía mucho miedo de que me pasara algo durante la operación o de que el proceso de recuperación posterior fuera doloroso. Mi familia no es precisamente adinerada. Esto me hace sentir más ansiosa y estresada. Me preocupaba que el coste de la operación pusiera a mi familia en dificultades económicas. Sin embargo, mi familia me animó a mantener una actitud positiva y me dijo que estarían a mi lado pasara lo que pasara. Esto me dio una gran sensación de calidez y consuelo. Aún me siento asustada e incómoda. También sabía que la única forma de vencer al cáncer era pasar por el quirófano. Decidí que me mantendría positiva y fuerte y que afrontaría este reto con mis médicos y mi familia. Los médicos decidieron realizar la operación de extirpación una semana después. Me senté en el quirófano muy nerviosa. Todo ante mis ojos parecía extraordinariamente claro, cada instrumento y cada movimiento del médico me resultaban claramente visibles. Era mi primera operación y a pesar de todas las pruebas y preparativos que había hecho, seguía sintiéndome un poco preocupada y asustada. No podía evitar imaginarme cómo sería la operación, preguntándome a qué me iba a enfrentar. Después de esperar un rato, los médicos empezaron a preparar la operación. Me colocaron un catéter para que pudiera respirar oxígeno puro. Sentía que me relajaba cada vez más. Pero al mismo tiempo me sentía más débil. Entonces los médicos empezaron a administrarme anestésicos. Sentí que mi cuerpo se volvía cada vez más pesado y la vista se me nublaba. Finalmente me di cuenta de que había entrado en coma. De repente sentí como si mi cuerpo flotara desde la cama. Vi a médicos y enfermeras que se dedicaban a sus tareas. Mi cuerpo se elevó poco a poco y acabó flotando en un rincón del quirófano. Me sentí muy extraño y curioso. Veía mi propio cuerpo y mi cara familiar, pero ya no me pertenecía. Me había convertido en un observador transparente. De repente aparecí de nuevo en el vacío. No había nada a mi alrededor, solo yo y otras almas flotando en este espacio. Todas aquellas almas parecían muy pequeñas, sin forma ni entidad. Pero podía sentir su presencia, sentir sus emociones y pensamientos. No hablábamos entre nosotros, pero parecía que podíamos entendernos. En este espacio sentí una maravillosa sensación de paz y calma que nunca antes había experimentado. De repente pensé en mi hija. Cuando me diagnosticaron cáncer de colon, era muy consciente de los riesgos a los que me enfrentaba. No quería preocupar a mi hija y sabía que se enfadaría mucho y se asustaría si se lo decía. Por lo tanto, no le di la noticia. La víspera de la operación llevé a mi hija al colegio. Mantuve deliberadamente la calma y le dije que estaba un poco cansada y que tendría que irme a casa a descansar. Me preguntó preocupada si estaba enferma, pero sonreí y le dije que solo estaba un poco cansada. Mi mayor deseo ahora era ver a mi hija. Así que cerré los ojos y me concentré en mi deseo. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré en el mismo lugar donde estaba mi hija. Mi hija no me vio pues no podía sentir mi presencia. Vi que llevaba un vestido largo de flores y que estaba sentada en su clase dibujando.
Estaba afilando el lápiz con un cuchillo y se había cortado accidentalmente el dedo índice derecho. Quise acercarme y consolarla, pero sabía que no podía interactuar con ella. Lo único que podía hacer era observarla, con la esperanza de que sintiera mi presencia y supiera que estaba a su lado, velando por ella. De repente vi unas luces parpadeando en la distancia. Estos resplandores se hicieron cada vez más brillantes. Finalmente se formó una enorme puerta y sentí que una fuerte succión me atraía hacia ella. Al atravesar la puerta, me encontré en un lugar completamente distinto. Este lugar no tenía gravedad ni tiempo. Todo era tan misterioso y hermoso. Un río cristalino fluía a través de las montañas. En las orillas del río crecían todo tipo de flores y árboles hermosos. El sol era cálido y confortable sin una sola mancha. Me sentía ligera y libre como si pudiera volar. Todo a mi alrededor desprendía armonía y calma. Cada objeto parece tener un alma, cada uno con su propio encanto y energía. Aquí no hay dolor ni angustia, solo amor y felicidad infinitos. Me siento como si me hubiera fundido en este mundo maravilloso. Era una sensación que nunca antes había experimentado y me embriagaba profundamente. Llegué a un jardín. En el jardín, vi a una mujer con un vestido blanco. Estaba de espaldas a mí y regaba las flores. En cuanto se dio la vuelta, casi grité. Era mi abuela. Me sonrió y me dio la regadera, haciéndome un gesto para que yo también ayudara a regar las flores. Cogí la regadera y regué las flores del parterre. En este maravilloso ambiente mi abuela y yo hablamos de la vida en general. Sentí su profundo amor por mí y le dije que había estado pensando en ella. Mi abuela me dijo que siempre estaba ahí para mí. Sentí una paz y una tranquilidad infinitas en este jardín. La interacción con mi abuela también me hizo sentir un profundo cariño y afecto. Mi abuela me preguntó, ¿te gustaría conocer a tu abuelo? Pregunté expectante, ¿está aquí también? Mi abuela sonrió y asintió. Mi abuela y yo nos adentramos lentamente en el jardín y desde lejos vimos a mi abuelo ocupado en la cocina. La abuela sonrió y se acercó al abuelo, le dio una palmada en el hombro y luego me señaló. El abuelo miró hacia atrás y me vio. Sus ojos estaban llenos de amor. Aquí estás, pequeña. El abuelo dejó los utensilios de cocina que tenía en las manos, se acercó a mí y me dio un abrazo. Podía percibir el olor característico de mi abuelo, que siempre olía ligeramente a tabaco, y eso me hizo sentir muy cerca de él. La abuela sonrió y dijo, «Vamos a comer juntos hoy». Durante la comida, mi abuelo y yo hablamos de mi infancia. De niño robaba fresas del huerto y él me pilló haciéndolo. La abuela intervino diciendo que yo tenía una expresión muy tierna en aquel momento. Los ojos muy abiertos y las fresas metidas en la boca. No pude evitar reírme con ellos mientras escuchaba sus palabras. La risa de mis abuelos era tan armoniosa que parecía disolver toda mi confusión interior. Sus historias me hicieron sentir el calor del hogar y la fuerza del afecto, haciéndome sentir como si todas mis preocupaciones me hubieran abandonado. Y así pasé una tarde maravillosa con mis abuelos, compartiendo juntos buena comida y felicidad. Siempre que recuerdo aquella tarde, mi corazón se llena de felicidad y gratitud. Mi abuelo me miró y me dijo suavemente, «Hijo, es hora de que vuelvas. Tu hija te necesita». Asentí con la cabeza, sabiendo que el mundo real me llamaba de vuelta. Mi abuela me acompañó hasta la puerta, me cogió de la mano y me dijo, «Recuerda, estaremos aquí para ti, para que vuelvas de nuevo con nosotros». Asentí con la cabeza y sentí que se me humedecían un poco los ojos. Realmente no quería irme, pero también sabía que tenía que volver a la vida real y cuidar de mi hija.
Me despedí de mi abuelo y de mi abuela y salí por la puerta del jardín. Me volví para mirarlos y sentí que una fuerte oleada de emoción brotaba de mi corazón. Sabía que solo era una despedida temporal. Volvería al cielo y estaría de nuevo con mi abuelo y mi abuela. Tuve una sensación extraña. Era como si una fuerza poderosa tirara de mi alma. A medida que pasaba el tiempo, la sensación se hacía más fuerte. Mi alma empezó a temblar. Era como si el mundo entero ejerciera una tremenda presión sobre mí. Empecé a temer que mi alma no consiguiera volver a mi cuerpo. Fue entonces cuando oí la voz de una chica. Era la voz de mi hija. Empecé a concentrarme en esa voz y la sentí tan cálida y tranquilizadora. Era como si me dijera que todo iba a ir bien. A medida que pasaba el tiempo, mi cuerpo empezó a recuperarse lentamente y pude sentir que mis dedos de las manos y de los pies empezaban a sentir. Los párpados también se me fueron aclarando poco a poco y por fin pude mantenerlos abiertos. Mi visión se aclaró y pude ver a los médicos y enfermeras que me rodeaban, todos con una sonrisa en la cara. Sabía que había conseguido volver a mi cuerpo y que me sentía más viva que nunca. Pensé en mi hija y me vino a la mente su sonrisa. Mientras me recuperaba en el hospital durante unos días, mi hija se enteró por fin de mi operación. Decidió ir corriendo al hospital a verme. Esa tarde estaba descansando en la cama cuando de repente oí sonar el timbre de la puerta. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a mi hija. Vino corriendo hacia mí, y me abrazó con fuerza. Notaba su nerviosismo y preocupación. Me dijo que estaba enfadada porque no le habíamos dicho antes que tenía que operarme. Le dije que mi decisión se debía a mi preocupación por ella, y que no quería que se preocupara ni que interfiriera en sus estudios. Nos sentamos en la cama y empezó a hacerme una serie de preguntas sobre mi estado y los detalles de la operación. Le conté que me habían operado y que el cirujano me había dicho que todo había ido bien. Le expliqué la intervención y el plan de seguimiento. Me escuchó atentamente y me aseguró que todo iría bien. Cuando cogí la mano derecha de mi hija, me di cuenta de que tenía un corte en el dedo índice, exactamente igual a la escena que había visto antes en mi sueño. Me sentí muy nerviosa y conmocionada y me apresuré a preguntarle por la herida. Mi hija estaba muy confusa, pensaba que solo era un corte muy pequeño y se preguntaba por qué estaba tan nerviosa. Mi hija me dijo que la herida se la había hecho afilando un lápiz con un cuchillo. Me quedé muy sorprendida. Había pensado que todo lo que había experimentado antes era una anestesia, pero ahora descubrí que todo había sucedido. Me quedé en shock. No sabía lo que significaban estas experiencias. Pero me siento muy afortunada de haber vuelto con mi familia. Después de esta experiencia, valoraré aún más la relación con mi familia. Mi familia es la persona más importante de mi vida. En los momentos importantes de mi vida, solo mi familia y Dios son las únicas personas en las que puedo confiar de verdad. Ellos pueden darme el amor y el apoyo más sinceros. Prestaré más atención a la comunicación y al intercambio con mi familia. Espero conocer más profundamente los pensamientos y sentimientos de cada uno. Vivir juntos los buenos momentos de la vida. De momento no se lo he dicho a mi hija. Me preocupa que no pueda entenderlo durante un tiempo. Solo quiero decírselo a todo el mundo ahora, el cielo y Dios son reales.